Muy buenos días, bienvenidos en Equilibrio, gracias por acompañarnos un nuevo domingo. Ahora estamos ya en pleno otoño, un domingo otoñal, empiezan los resfríos, algunos andan ahí con la garganta media mala, entre otros este humilde servidor. Así que bueno, ánimo, fuerza, que va a pasar el otoño y ya llegará la primavera. Y a propósito de primaveras, pasando por el invierno por supuesto, ahora es que me están saltando las estaciones, vamos a conversar acerca del renacimiento del ser humano, el florecer del ser humano, con alguien que es el primer invitado que lo hemos invitado nuevamente, invitado a temporadas anteriores, y me refiero al profesor Humberto Maturana. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar de nuevo con nosotros. Encantado, gracias. Gracias por la invitación. El profesor Maturana es biólogo, es profesor emérito de la Universidad de Chile, es considerado uno de los más grandes pensadores de la historia de nuestro país. Así es, profesor. No lo ha dicho usted, por supuesto, pero lo dice gente que sabe. Y vamos a conversar un tema muy interesante, pero antes quiero saludar a nuestro panel. Francisco Armanet, qué bueno tenerte de vuelta. Muchas gracias, Sergio. Un agrado estar aquí con ustedes. Te echamos de menos, ya nos vas a contar algún minuto de tus viajes. Sabemos que estás en un proyecto notable, ya vamos a saber de esto que tiene que ver justamente con el liderazgo, con la construcción de mejores seres humanos. Así es, encantado cuando se dé la oportunidad. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Y Rodrigo Garib, ¿cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Sergio, muchas gracias. ¿Contento de estar acá? Vamos. Muy contento de estar acá. Yo sé que el profesor Maturana, siempre que tenemos al profesor Maturana, Rodrigo se inscribe ahí y dice, tengo que ser primero en la fila. Muy bien. Hemos estado conversando acerca de relaciones en el mundo del trabajo, culturas organizacionales. Y las relaciones en el mundo del trabajo no dejan de ser relaciones entre seres humanos. Y las relaciones entre seres humanos no dejan de ser interacciones entre dos personas, dos individuos que se conectan, o más o menos, o no, es el tema. Y la hipótesis sobre la que queremos conversar con el panel y particularmente con el profesor Maturana es que, nuestra hipótesis es que mientras más desarrollados, más profundos, más trabajados, con mayor conciencia de sí mismo estén los individuos que forman parte de la interacción, de la relación, más virtuosa es esta, mejores efectos produce. Esa es nuestra hipótesis. Profesor, ¿cómo ve esto de que mejores personas, mejores relaciones? Bueno, va a depender de qué quiere decir uno con mejores personas. Claro. Si mejores personas son personas que uno destaca por su capacidad de reflexionar, de pensar las cosas que piensan, pensar las cosas que piensan, pensar las cosas que dicen, las cosas que hacen, y están dispuestos a encontrarse con el otro. Pero el verdadero problema en las relaciones depende de la emoción desde la cual uno se relaciona con el otro. Es completamente distinto estar con una persona porque se encuentra con ella, a estar con esa persona porque quiere estar con ella. Seguramente me encuentro con esa persona y en el proceso de la interacción posiblemente puedo querer estar con ella. Claro. O sea, cambia mi emoción de ser, digamos, un poquitito al borde de la indiferencia a pasar de otra manera. O no quiero estar con ella, pasa algo y digo, no, yo con esta persona no quiero estar. Esa es la emoción que nos va a guiar. Porque lo que guía nuestro vivir nunca es la razón, es siempre la emoción. Aunque hagamos un razonamiento, claro. ¿Ah? Porque todo razonar es un modo lógico de operar sobre premisas aceptadas a priori, aceptadas desde la emoción, en cualquier dominio. Una vez que yo acepto las premisas fundamentales que están definidas desde la emoción que yo tengo, entonces uso un sistema racional que tiene que ver con esas premisas. Por eso, si yo quiero estar con el otro, entonces me muevo de una cierta manera. Y puedo tener argumentos por qué quiero estar con el otro. O al revés, puedo tener argumentos por qué no quiero estar con el otro, pero lo central es que no quiero estar con el otro. Claro. En esa línea de pensamiento, entonces, la capacidad de identificar las emociones, la capacidad de controlar de alguna manera en términos de manejar ciertas emociones, es clave. Sí, pero las emociones no se manejan en un sentido estricto. Si uno reflexiona sobre ellas, cambian o se confirman, depende del curso de la reflexión. Pero
digamos, la noción de manejar es un poco el manipular de manera arbitraria algo. Yo lo manejo, yo lo controlo, pero ¿quién es el yo que controla? O sea, resulta que soy yo mismo, pero ¿desde dónde estoy controlando? Claro. Está diciendo eso. Y en último término, estoy desde alguna emoción, desde una perspectiva relacional que tiene un cierto carácter u otro, y eso es lo que llamamos la emoción. Pero en ese sentido, entonces, el querer estar con otro o no querer estar con otro tiene que ver, claro, con la relación que yo soy capaz de establecer con el otro, que he establecido probablemente, pero ¿cómo influye, profesor, cómo influye el cómo encuentro yo como ser humano en el fondo? Porque yo puedo estar abierto a tener relación, no solamente tiene que ver con el otro, hay algo que tiene que ver con el otro sin duda, pero hay algo también que tiene que ver con uno mismo. Hay gente que por sí le cuesta tener relaciones, vinculaciones con el otro. Hay gente que nosotros vemos en lo que nosotros hacemos, hay líderes que les cuesta relacionarse con el resto, y aparentemente eso viene más de adentro, no viene porque tienen personas en el equipo de diferentes naturalezas en el fondo. Claro, pero siempre tiene que ver con uno. O sea, el querer o no querer estar con el otro no depende del otro, depende de uno. Depende de lo que me pasa a mí con el encuentro con esa otra persona. O desde dónde estoy yo dispuesto a encontrarme con esa otra persona. Lo que pasa es que no nos damos cuenta porque hablamos como si el yo fuese una entidad independiente. ¿Sí? Yo quiero o no quiero, y resulta que mi querer o no mi querer soy yo. No es que el yo, como una cosa independiente, quiera o no quiera. Yo soy el que quiere. Pero, profesor, cuando usted dice la importancia de estos temas, ¿usted no cree que el saber, el autoconocimiento de saberse que uno es una persona miedosa y que es eso lo que le dificulta tener una relación armónica con un hombre o con una mujer? Si usted tiene esa información porque ha llegado a ese descubrimiento, usted, con el solo hecho de saber, usted probablemente baja la alerta y puede establecer una suerte de relación mejor, porque usted está consciente. Y muchas veces usted puede decir, como yo soy miedoso, yo no puedo hacer una acción en la relación con la sociedad, con mis hijos, porque tengo miedo. Entonces yo reconociendo eso, yo puedo lograr más miedo porque me reconozco miedoso. Y así con la ira, y así con mis, ¿cómo se llama?, alertas de paranoia, ¿no es cierto?, donde yo siempre ando desconfiado. Entonces, si yo me doy cuenta que yo soy paranoide, yo en mi relación y tengo conciencia de eso, cuando tenga una persona al frente, voy a decir, bueno, estoy desconfiando de más nomás. Claro, o sea, si yo pienso que yo soy paranoide y esa es mi identidad, entonces me voy a mover desde allí. Ese va a ser mi punto de partida. Y mi punto de partida va a corresponder a qué es lo que yo digo que es ser paranoide. No sabemos lo que estoy diciendo yo, nadie sabe cuando yo soy paranoide. Todos piensan, claro, la paranoia es estar temiendo siempre que las cosas lo van a atacar a uno, etcétera. Pero resulta que uno puede preguntarse, bueno, ¿soy paranoide? ¿Hubo resultado paranoide por la historia? ¿Cuál es el fundamento? ¿Somos los seres humanos primariamente paranoides? Entonces uno puede hacerse preguntas. Depende de si se hace o no se hace esas preguntas, cómo va a ir cambiando el pensar y cómo va a ir cambiando el sentir. ¿Nacemos paranoides? ¿Nacemos miedosos? ¿Nacemos amorosos? ¿Cómo es? Pero usted dijo en el programa pasado que usted podía, con pocas intervenciones, cambiar estos atributos que eran tan importantes para contribuir a una sociedad mejor, como usted decía, mire, la humildad, ¿no es cierto? Estos 5 elementos que usted definía. Entonces, con esos 5, por lo que le entendimos, usted es capaz, con su metodología, de afectar y permitir que esas personas se autoconozcan mejor. Claro. Falta uno, que me mostró Jimena Dávila que nos faltaba, que es la reflexión. Mutuo respeto, honestidad, colaboración, equidad, ética y reflexión. ¿No? Si tenemos esos 6 elementos, tenemos la posibilidad de hacer eso, pero no como una manipulación. No es que yo tenga un método para manipular a otro. Son condiciones que si no están presentes, yo no puedo relacionarme entendiendo lo que estoy haciendo. No puedo escoger, pero siempre voy a escoger desde mi emoción.
¿Quiero o yo no quiero estar con el otro? Profesor, pero cuando yo señalaba el control de la emoción o el manejo, que puede ser una palabra que suena a manipulación, jamás estoy pensando respecto de otro, estoy pensando en cómo logro. Entonces, porque cuando uno tiene ciertas responsabilidades en el ámbito familiar, como padre, familia, en el ámbito laboral, como líder de un equipo, uno tiene que tener una cierta forma de aproximarse personal que genere relaciones positivas. De lo contrario, si yo desde mi paranoia, desde mi obsesión, o no tengo conciencia de ella, o teniéndola, no hago nada, voy a generar relaciones tremendamente disfuncionales. Voy a agredir, voy a ofender a la gente que está relacionando conmigo. Entonces, el punto es ese, ¿cómo podemos, sin entrar en lo que se llame manipulación, ni este control emocional, que es cierto, ¿quién es el que controla? Si en el fondo yo soy el mismo, pero ¿cómo podemos ayudar a este ser, que lo más probable es que tenga muchas de estas circunstancias? La mayoría de nosotros, los seres humanos, tenemos ciertas, algunos incluso patologías, pero sin llegar a patologías, ciertas disfuncionalidades personales o atributos o características simplemente personales que interfieren, que afectan, si es que no tenemos conciencia de ellas o si teniéndola no hacemos algo, que es algo que me gustaría saber qué, a la relación con los demás. Bueno, primero la reflexión, como acabamos de decir, y usted mismo lo dice, tener conciencia de ello. El tener conciencia significa el darse cuenta de algo de uno mismo. Tener conciencia de que estoy actuando con miedo. Pero ¿cómo se logra eso, profesor? ¿Cómo logra un ser humano? Aprendiéndolo a través de vivir con la mamá cuando le pregunta a uno, Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Uno aprende la reflexión. No es un atributo, es algo que se aprende a hacer en el vivir y convivir. Si usted tuviera que escoger 100 niños de una población, ¿cree que esos 100 niños reciben esa instrucción de cómo reflexionar de las madres? Lo más probable es que en algún momento la mamá o el papá o el profesor o la profesora le preguntó, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Pero va a depender de la emoción como lo preguntó. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Claro. ¿O te das cuenta de lo que estás haciendo? Y es distinto, pero la invitación es a una mirada reflexiva. Es una mirada a lo que uno hace. Este es un vaso, es una mirada a otra cosa. ¿Te das cuenta de cómo tomas el vaso? Entonces, esa mirada esa invitación es el comienzo, por así decirlo, en algún momento de la historia del crecimiento del niño o de la niña, a la posibilidad de la reflexión sobre sí mismo. Lo digo, perdón. Quiero dejar solamente planteado, porque estoy escuchando a la mujer, solamente qué pasa en el caso de que la mamá no cumple ese rol, qué pasa en la adultez, en el fondo, si eso se puede revertir o no, pero Sergio, sé que vamos a una pausa. A la vuelta de una pausa, ese punto que es muy importante. ¿Qué pasa si es que la mamá o no está en condiciones de mostrar ese camino? Muchas veces, o el papá o el líder. Respondámoslo a la vuelta de una pausa, volvemos un par de minutos. Muchas gracias. Estamos de vuelta al equilibrio. ¿Buscas a los mejores profesionales? Ingresa a laborum.com, el sitio de trabajo número 1 del país. Más que un portal de empleo, somos tu socio estratégico en la búsqueda de nuevos talentos. Contáctanos en www.laborum.com. Profesor Maturana, veíamos en el bloque anterior que la capacidad de un ser humano para relacionarse mejor con otros tiene que ver con cómo está él desarrollado y que una forma, tal vez la más importante, es la reflexión. ¿Cómo logramos esa reflexión? En un mundo donde vivimos a 1000 por hora, prisas, Transantiago, metas. ¿Está la gente hoy día en condiciones de tener esa reflexión, esa conciencia? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo hacemos y qué podemos hacer para lograrlo generalmente? Me refiero masivamente. O sea, va a pasar siempre como un fenómeno personal. No hay una reflexión así de la comunidad como totalidad, salvo que haya una conversación que hace que todos opinen y aparezca una actitud en la comunidad. Pero es que nos encontramos continuamente en eso. Nos encontramos con que hay situaciones que nos detienen y nos llevan a mirar. La curiosidad, el dolor, el encuentro con otro, la sorpresa. Son todas situaciones en las cuales nos detenemos a mirar la circunstancia en que estamos. Y esa mirada, a menos que tengamos una teoría que define desde partida qué es lo que tenemos que ver, va a ser una ampliación de la reflexión. El peor enemigo de la reflexión es el saber. Claro. Porque sé, pero si no sé, no tengo nada que reflexionar.
Por eso los enemigos de la reflexión son las doctrinas, las teorías. Es el saber, debes de entender que ese saber es la verdad. Pero dogmático, luego, porque es la sensación de verdad del saber, no el saber en sí. Bueno, si yo sé, no me pregunto si sé lo que sé, a menos que tenga alguna duda. Pero podría reflexionar sobre, pero el saber no significa, ¿usted sabe o no? Algunas cosas. Pero depende, de muchas materias sabe. No, pero ¿qué es el saber? Pero reflexiona. ¿Qué es el saber? Es el conocer, el tener conocimiento suficientemente, probablemente certero sobre algo. ¿Y qué es el conocer? Fíjese usted que si yo le pregunto a usted, ¿sabes tú de mecánica? Fíjate que tengo un problema, tal cosa. Y usted me dice, sí sé. A ver, y le voy a pedir una conducta, un hacer. ¿Podrías tú reparar esto? Sí, en realidad sabes mecánica. O sea, el saber y el conocer se expresan siempre en un hacer, que uno acepta o no acepta como válido. Entonces, si yo sé que sé, entonces no... ¿Para qué? Pero si yo sé si las cosas son así, no tienes nada que preguntarme. Y si insiste, yo te digo una teoría, o te muestro un hacer, que es lo que yo acepto como validador de mi afirmación de que sé. Pero estamos fluctuando en eso, no somos fijos, no estamos atrapados en un esquema. Pero sin embargo mucha gente se atrapa en el esquema de su propia autoconciencia de que sabe y que su conocimiento además es absoluto y por lo tanto afecta tremendamente las relaciones con los demás porque cierto. se acabó la conversación, digamos. Exacto. O sea, como en un ejemplo, yo pensaba que sabía lo que era saber y usted me acaba de invitar a la reflexión sobre el saber. Claro. Por lo tanto, desde ahí ya me hizo reflexionar. Por lo tanto, el saber no es necesariamente... Exactamente, pero aceptaste la invitación. ¿Comprende? Porque si se me encuentra con esta persona y yo le digo, tienes que hacerlo así, yo sé que es así, pero nada de peros. Nada de peros. Nada de peros. Claro. Pero si enseguida aparece otra persona a la cual ésta de alguna manera respeta y ésta le pregunta, ¿cómo sabes lo que dices que sabes? Entonces va a aparecer la descripción de un hacer o una teoría. Y si es una teoría, usted puede preguntarle, ¿cuáles son los fundamentos de tu teoría? Y va a aparecer una emoción. Un aceptar arbitrariamente ciertas premisas. Francisco, ¿tú querías presentar? Sí. Profesor Maturana, de todos los seres humanos que vivimos en el mundo, adultos, mayores, hombres, mujeres, ¿qué porcentaje de esas personas cree usted que pueden genuinamente tener un interés y unas ganas de iniciar un proceso de autoconocimiento a través de la reflexión? ¿Dónde lo pueden hacer? Porque lo que usted dice que es fantástico, pero hay que llevarlo al mundo entero, porque que nosotros tres aquí aprendamos de usted me parece fantástico, pero... A ver, dos aspectos de la respuesta. Uno, todos aquellos que no estén en una doctrina. O sea, todos aquellos que tengan un espacio de reflexión posible porque no tienen las respuestas para todo desde una doctrina. Doctrina que puede ser política, que puede ser religiosa, que puede ser filosófica, lo que quiera que fuera. Si estoy en la doctrina no voy a reflexionar. De eso es con lo que habla uno cuando dice es fundamentalista o es fanático. Claro. El fundamentalista, la persona fundamentalista o fanática no está abierta a la reflexión. Entonces, todos aquellos que están en esa actitud no van a reflexionar. Todos los otros siempre tienen un huequito, una oportunidad, una curiosidad, un dolor, un darse cuenta de algo que los afecta, que abre la posibilidad de la reflexión. Y cuando nos escuchan, hay mucha gente que nos escucha que de pronto va a reflexionar por lo que les está pasando al escucharnos. No porque nosotros les digamos lo que tiene que ser o lo que tiene que hacer, sino que porque de pronto se encuentran siendo parte de esta conversación y dándose cuenta de que algo de lo que está pasando aquí tiene que ver con ellos. Y ese es el valor que tiene todo esto. ¿Y esa reflexión tiene que ser preferentemente de a dos o puede ser interna propia? O puede ser interna propia. Claro que puede ser la mayor parte de las reflexiones las hace uno, claro, consigo mismo. Pero lo interesante es que todos los seres humanos, a menos que estemos metidos en una doctrina que puede ser gigantescamente compleja o muy simple, dependiendo del modo de vida, o en ser poseedores de la verdad,
estamos siempre con una cierta posibilidad de reflexión. Cuando lo que ocurre, lo que se dice, lo toca a él. Tiene que ver con él o con ella. Por eso este programa no es trivial. Cuando ustedes dicen esto se transmite, claro, porque muchas personas lo escuchan y no sabemos. No sabemos qué va generando. Bueno, alguna idea tenemos porque nos van contando, nos van escribiendo y nos hace muy felices saber que sí va anidando alguna de estas ideas. Vamos a seguir conversando de esto a la vuelta de una breve pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en Equilibrio con el profesor Humberto Maturana. Profesor, antes de irnos a la pausa, estábamos conversando de que la reflexión es lo que nos permite a los seres humanos estar en mejor condición para conocernos, para de alguna forma tener conciencia de nosotros mismos y para plantearnos una relación ante otros que sea positiva. Yo le quiero comentar que en mi experiencia, y a mí lo que me preocupa, es que yo he estado en los últimos 3, 4 años en talleres de liderazgo con aproximadamente unos 4.000 o 5.000 líderes. He tenido el privilegio de estar en toda Latinoamérica. Y le estoy hablando a personas que ejercen liderazgo, no solamente de los altos cargos de la organización, transversal, pero siempre ejercen, desde un gerente general hasta un jefe de bodega. Y mi experiencia, la percepción que tenemos, es que la gente no reflexiona demasiado, no se hace preguntas fundamentales. Y en estos talleres que son muy sencillos, que llevan justamente en una parte importante de ello a la conciencia de sí mismo, la gente se sorprende del mundo que se les abre ante esa pregunta tan sencilla. ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué voy a dejar en este trabajo? Entonces, mi experiencia es un poquito preocupante. Así, ¿cómo hacemos que la gente de verdad reflexione? Soltando al líder. ¿Cómo claro, así? Porque el líder es el que guía. Y yo acepto que me guíe. Y el aceptar que otro me guíe implica que yo no voy a reflexionar sobre hacia dónde voy, porque estoy aquí siguiendo a esta persona. O sea, si estamos subiendo un cerro, en la montaña, y va con nosotros el instructor de cómo uno tiene que moverse en la montaña, uno lo sigue. Y cuando se encuentra con duda, pregunta. Pero el referente de validez de la respuesta va a estar en la opinión de esta persona al quien yo le concedo, tengo la confianza de que sabe, o sea que sabe los haceres, conoce los haceres que tienen que ver con el moverse en la montaña sin riesgo, o con riesgo pero con resolución de los riesgos de una manera adecuada. Entonces, la única cosa que yo tengo que preguntarme es, bueno, y si no hay un líder, ¿qué hago? ¿Me encuentro conmigo mismo, me desespero, busco otro líder por otro lado, o me detengo a pensar, a ver, ¿qué haría yo si estuviese solo aquí en esta situación? Pero cuando uno tiene un líder, si el líder no lo hace, el líder no es líder en sí, el líder lo hace el liderado. La autoridad no es autoridad en sí, la autoridad la hace el que obedece. ¿Y por qué obedece uno? Por distintos motivos. ¿Qué estoy conservando yo al obedecer? ¿Qué estoy conservando yo al seguir al líder? Quiero conservar, porque de pronto aparece la pregunta cuando tropiezo, mira este líder y me acabo de... ¿Cómo me está guiando? Claro. Pero lo interrumpo un segundo, profesor Maturana, que está en la misma línea de lo que dice Sergio. Usted dice, vamos a tratar de que esto, sacamos al líder y usted se encuentra solo. Y resulta que usted es una persona que trabaja normalmente, pero usted está bombardeado de sus problemas familiares, externos, deuda, y como se ve la sociedad hoy día. Y normalmente las personas no tienen espacios mentales para reflexionar. Y eso, yo siento que hay bastante consenso en el mundo en que vivimos. No es que usted diga, mire, yo me voy a pensar ahora, yo tengo que pagar la tarjeta de crédito, yo tengo que ir al doctor con el niño, este niño tiene una enfermedad grave. Entonces, espacio para pensar muchas veces no quedan, y sobre todo cuando hay situaciones más complejas de salud mental en la familia. Bueno, si no tengo espacio para reflexionar, no voy a reflexionar. Por eso. A menos que de pronto aparece el espacio para reflexionar. ¿Comprende? Si uno no puede especificar el mundo que el otro va a vivir. Yo no puedo decir, mire, usted tiene que meditar media hora todos los días. Y a lo mejor dice sí, y a lo mejor dice no. Pues si no, no tengo tiempo para meditar. Entonces no va a meditar. Aunque yo le recomiende que medite, aunque yo piense que va a ser maravilloso que medite. Va a depender de lo que siente esta persona, de lo que siente.
y desde lo que siente, los argumentos que tiene para escoger un hacer u otro hacer. Entonces yo no le puedo obligar a la persona que actúe de una manera distinta. No. Bueno. Lo más que puedo hacer es, podríamos decir, un encuentro ortogonal. Algo que lo remece y lo sorprende y dice, ¿dónde estoy? Claro. ¿Qué he estado haciendo? ¿Comprende? Eso es una oportunidad. De pronto se abre un espacio. Una crisis o un dolor, en el fondo. Puede ser un dolor, puede ser la curiosidad, la sorpresa. Nos queda menos de un minuto. Mi preocupación es cómo logramos generar que mucha gente empiece yo sé que es individual, pero que mucha gente en forma individual empiece este proceso de reflexión, se dé cuenta de que le hace bien, de que le hace bien a sí mismo y a las relaciones. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se le ocurre como para decir en 30 segundos? Tal vez la pregunta para el profesor es ¿qué es lo que gana uno en la reflexión? ¿Qué es lo que gana uno como ser humano en la reflexión? No lo pongas así, porque lo pones en el espacio de la ganancia, de las ventajas, de las posibilidades. Claro. Preguntarse, ¿qué estoy conservando? ¿Qué estoy conservando con lo que estoy haciendo? Yo digo que no quiero estar haciendo esto, pero lo hago. ¿Qué estoy conservando? Uno nunca está donde no quiere estar si no quiere estar. Siempre está ahí, aunque diga que no quiere estar, porque está conservando algo. ¿Qué estoy conservando? Pero ¿no será más fácil enseñarle a los niños a reflexionar con estos sistemas que usted dice, que cada niño tenga que un texto y que ellos Yo después la reflexión? creo, perdón Francisco, que la respuesta la va a tener que dar el profesor en una próxima invitación que le vamos a hacer, porque una vez más nos pidió el tiempo, terminamos, se nos pasa volando con usted, profesor Maturana. No ¿Qué me cosa? diga que ya Se acabó, pasó volando la media hora. Entonces podemos reflexionar. Entonces, ahora vamos a reflexionar. Además, ahora de que tenemos le vamos tiempo. a pedir a Francisco que le entregue este regalo de nuestro auspiciador Laborum, un regalo muy bonito. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti. Y dejar muy en claro que la gran lección de hoy día es que para tener mejores relaciones en el mundo del trabajo y en general, los seres humanos tenemos que pensarnos a nosotros mismos, reflexionar, mirarnos. Vamos con eso, nos queda tarea. Profesor Maturana, Rodrigo, Francisco y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias y hasta el próximo domingo a un nuevo En Equilibrio. Muchas gracias.